¿Cómo está? Muy buenos días. Vamos a empezar rapidito con la clase el día de hoy. Ayer ya habíamos terminado todo lo que es referente a gastos personales, ¿no? Habíamos ya revisado gastos personales, cómo aplicábamos y justamente les daba un ejemplo de cómo ya hacíamos su aplicación en un pequeño ejercicio, en un pequeño ejemplo, ¿no? De una persona natural no obligada a llevar contabilidad y generábamos nosotros, aplicábamos esta rebaja de gastos personales. Justamente un segundito. Justamente los gastos personales, como les decía ayer, es una rebaja que debe aplicarse antes de los créditos tributarios y los créditos tributarios prácticamente son eh, los de retenciones, ¿sí? Terminamos ese pequeño tema que solamente está planificado para una semanita, es decir, 2 clases, pero ahora vamos a empezar ya con una temática que me interesa que conozcamos, ¿sí? ¿Sí me están escuchando clarito? Quiero que me comuniquen, por favor. ¿Sí me están escuchando, no? Ya, listo, gracias. Miren, hoy vamos a comenzar con un tema que se llama impuesto a la renta. Sí, impuesto a la renta, sí, hemos verificado el semestre anterior justamente verificamos un impuesto a la renta, pero que era direccionado para el régimen RIMPE, que es muy distinto al que nosotros vamos a revisar el día de hoy en estas clases, ¿no? Porque el régimen RIMPE es muy fácil, se basa en los ingresos que nosotros hayamos generado. Esos ingresos lo multiplicamos en una tablita que nos comparte la normativa, ¿no? Y entonces las clases que vamos a ver estas semanas pertenecen a cómo nosotros determinar un impuesto a la renta, sí, pero para un régimen general que puede ser aplicado para personas naturales, sociedades, eh, personas naturales que se encuentren obligados a llevar contabilidad, personas naturales que no estén obligados a llevar contabilidad y para sociedades, ¿no? Que se encuentren en un régimen general, como les digo. ¿Por qué les digo esto y les menciono? Porque dentro del régimen general se va a aplicar justamente las condiciones que vamos a ver en estas semanas, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar ya con el impuesto a la renta. Bueno, ayer ya empezamos, revisamos un poquito acerca de lo que hacía referencia. Yo cuando hablaba en las primeras clases de tributación del módulo anterior, yo les hablaba acerca de que cada impuesto, cada tributo va a tener sus elementos, ¿verdad? Uno de ellos era la ley. Y justamente en el impuesto a la renta, la ley que nos indica cuál es, la ley de régimen tributario interno y su reglamento. Teníamos también los elementos, perdón, los sujetos del tributo. En este caso, un sujeto activo y sujeto pasivo, que de igual manera en el artículo 3 y 4 creo que está, podemos nosotros verificar. Mire, en el artículo 3 y 4 los sujetos activos. Vamos a verificar más abajo cuál será el hecho generador y sobre todo cuál será la cuantía o tarifa del tributo. ¿Sí? Más adelante cuando ya hagamos los cálculos. Pero ¿por qué me he metido aquí en lo que es el artículo 8, 9 y 10? Porque es necesario conocer cuáles son los ingresos de fuente ecuatoriana, es decir, cuál es la normativa establece como ingresos grabados, es decir, ingresos susceptibles a pagar un tributo. Todo eso nos establece el artículo 8 en el capítulo 2 que hace referencia a ingresos de fuente ecuatoriana. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar con la lectura. ¿Qué nos dice en el artículo 8? Se considerarán de fuente ecuatoriana los siguientes ingresos. Primero, y el primero es el más importante, el que abarca casi a todo, ¿no? Sino que ahí más abajito en los distintos numerales vamos a tener tal vez ingresos que sean específicos para una actividad o para un sector. Pero el primer numeral, vamos a leer un poquito. ¿Qué nos dice? Miren, eh, nos dicen los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales. ¿Sí ven? Sean ecuatorianos y extranjeros. ¿Por qué extranjeros? Porque pueden ser extranjeros que se encuentren residentes en el país,
Es decir, que cuando ya adoptan este término de residente, deben tributar en Ecuador con las leyes ecuatorianas, ¿sí? Entonces, miren, los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades laborales, nos dice. Muy bien. Por ejemplo, una persona que se encuentre trabajando bajo relación de dependencia, ¿sí? Es una actividad laboral que debe ser tributada, es un ingreso que va a gravar un tributo, ¿sí? Que es susceptible a pagar un impuesto. Por ejemplo, si yo trabajo bajo relación de dependencia y sobrepaso una fracción básica, es decir, que yo me debo ir guiando, ya soy susceptible, no podría pagar impuestos. ¿Qué más nos dice? Las actividades profesionales también nos habla. Comerciales, nos dice de forma general comerciales, ¿no? Industriales, agropecuarias, mineras, de servicios y otras de carácter económico realizadas en territorio ecuatoriano, salvo los percibidos por personas naturales no residentes. Ya ven, lo que les decía, solamente los que son residentes en el país. Nosotros podemos verificar arriba en el artículo, si no me equivoco, artículo 7, perdón, 6, podríamos verificar cuáles son cuáles son las condiciones para ser residente en el país, ¿no? Entonces, miren, aquí de forma general, en el primer numeral, ¿qué nos dice? Que todos van a tributar, ¿sí? Todos los que perciban ingresos, todos los que realicen actividades laborales, profesionales, comerciales, nos dice, industriales, agropecuarias, mineras, de servicios y otras de carácter económico, para que no se quede nada por ahí, ¿no? Y otras de carácter económico que se encuentren realizadas en el territorio, salvo los percibidos por personas naturales no residentes en el país por servicios ocasionales prestados en el Ecuador, cuando su remuneración u honorarios son pagados por sociedades extranjeras y forman parte de los ingresos percibidos por esta, etcétera. No miren lo que nos pone por acá. Pero lo que me interesa que nosotros leamos es este primer inciso, ¿no? Lo primerito que nos establece por aquí. Que todos los ingresos que tengamos como ecuatorianos van a ser considerados como ingresos de fuente ecuatoriana y serán grabados, ¿no? Es decir, susceptibles para el pago de tributos. ¿Qué nos dice el segundo numeral? Mire, también los que perciban los ecuatorianos y extranjeros por actividades desarrolladas en el exterior, provenientes de personas naturales de sociedades nacionales o extranjeras con domicilio en el Ecuador o de entidades y organismos del sector público ecuatoriano, ¿sí? Tercero, las utilidades provenientes de la enajenación de bienes muebles o inmuebles ubicados en el país. Y es verdad, ¿no? Nosotros pagamos tributos o es un ingreso grabado, perdón, es un ingreso grabado. Las utilidades nos dice, ¿qué tal si yo tengo por ahí un bien inmueble o un vehículo? Mire, un vehículo que yo en mi contabilidad, en libros, tengo tiene un valor actual de $10,000. Muy bien, pero el vehículo se encuentra bien y yo lo vendo por $13,000. Esa diferencia entre 13,000, que es el precio de venta, y lo que yo tengo el valor en libros, hay una diferencia de $3,000. Esos $3,000 se llama utilidad proveniente de la enajenación de bienes, ¿no? Y por lo tanto, esa utilidad es un ingreso grabado, es un ingreso que yo debo informar y tributar, ¿sí? Así nos establece la normativa. Por aquí vamos al 4 de una vez, rapidito. ¿Qué nos dice? Los beneficios o regalías de cualquier naturaleza, miren, provenientes de los derechos de autor, así como de la propiedad industrial, tales como patentes, marcas, modelos industriales, nombres comerciales y la transferencia de tecnología nos establece, ¿sí? Porque yo puedo tener alguna patente, alguna marca, ¿no? Algún modelo industrial de algún producto, etcétera. Nombres comerciales, lo que se llama como la venta de franquicias. Todo eso que yo puedo tener y puedo recibir un ingreso es grabado, nos establece, ¿sí? Ya vamos a ver la diferencia, porque aquí en el artículo 8 justamente nos dice todos los ingresos que van a ser considerados como grabados de forma general, pero en el artículo 9 me puede poner unas excepciones, me puede exentuar
algunas actividades o algunos ingresos, es lo correcto, ¿no? Me ves exentuar algunos ingresos para que no sean susceptibles del pago del impuesto a la renta. Solamente por eso que me establece, ¿no? Por aquello que me establece en el artículo 9, porque en el artículo 8, como ven, todo es un ingreso grabado, pero en el artículo 9 me puede poner una exención, ¿sí? 5, ¿qué nos dice? Las utilidades y dividendos distribuidos por sociedades constituidas o establecidas en el país. 6, los provenientes de las exportaciones realizadas por personas naturales o sociedades nacionales o extranjeras, con domicilio o establecimiento permanente en el país, sea que se efectúen directamente o mediante agentes especiales, comisionistas, sucursales, filiales o representantes de cualquier naturaleza. Nos dice 7, miren, los intereses y demás rendimientos financieros pagados o acreditados por personas naturales, nacionales o extranjeras residentes en el país o por sociedades nacionales o extranjeras con domicilio en el país, en el Ecuador, o por entidades o organismos del sector público. Entonces, mire, si nosotros percibimos tal vez algún interés por algún dinero que tenemos en el banco, por algo que hemos ganado y que el banco nos ha acreditado en cuentas, esos ingresos también serán grabados, esos rendimientos financieros serán grabados como ingreso, ¿no? Es decir, que nosotros vamos a tener en consideración eso también cuando hagamos las declaraciones por los ingresos percibidos, ¿sí? Estamos claros. Los provenientes de loterías, mire, los ingresos. Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares promovidas en el Ecuador. Nos establece que por ejemplo, miren, en estos dos que yo les acabo de leer, en estos dos numerales, el primero rendimientos financieros y en el otro que dice provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares, vamos a encontrar en el artículo 9 que también se van a exceptuar en ciertas condiciones esos ingresos, ¿no? Es decir, que no van a pagar impuestos esos ingresos siempre y cuando cumplan algunas condiciones que nos establecen el artículo 9. Entonces, veamos más acá. Nos dicen el numeral 9, los provenientes de herencias, legados y donaciones y hallazgos de bienes situados en el Ecuador. Ingresos grabados, ¿no? 10. Cualquier otro ingreso que perciban las sociedades y las personas naturales nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, incluido el incremento patrimonial no justificado. Para los efectos de esta ley se entiende como establecimiento permanente de una empresa extranjera todo lugar o centro fijo ubicado dentro del territorio nacional en el que una sociedad extranjera efectúe todas sus actividades o parte de ellas. En el reglamento se determinarán los casos específicos incluidos o excluidos en la expresión establecimiento permanente. Listo. Esos han sido prácticamente los ingresos de fuente ecuatoriana. Como ustedes vieron, trata de abarcar a todos los ingresos que se generen dentro del territorio ecuatoriano, ¿no? Yo presto un servicio profesional, es un ingreso de fuente ecuatoriana, es un ingreso grabado. Por ahí tengo un local comercial, es un ingreso grabado, ¿sí? Todo será un ingreso grabado. Y a lo que vuelvo y repito, ¿no? Lo que hago referencia como ingreso grabado, ¿a qué es? A que es susceptible del pago de impuestos, es decir, que se va a tomar en consideración estos ingresos para calcular un impuesto, en este caso un impuesto a la renta, ¿sí? Un impuesto a la renta causada. Muy bien. Entonces, a eso hace referencia el artículo 8. Ahora vamos con el artículo 9 y quiero que esto presten atención, porque vamos a tener un pequeño trabajo aquí. A ver, artículo 9. ¿Qué nos establece? Las exenciones, mire, exenciones. Para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, es decir, para calcular ya un impuesto a la renta, están exonerados, nos dice, miren, justo esta palabrita aquí, están exonerados exclusivamente los siguientes ingresos. Es decir, cuando nos habla de exoneración, es decir, que no van a pagar impuesto los siguientes ingresos que vamos a leer, ¿no? Que vamos a leer ahorita. Miren, primero, ¿qué nos dice? Los dividendos y utilidades calculados después del pago del impuesto a la renta.
distribuidos por sociedades, residentes nacionales o extranjeras, residentes en el Ecuador a favor de otras sociedades nacionales. La capitalización de utilidades no será considerada como distribución de dividendos, inclusive en los casos en los que dicha capitalización se genere por efectos de la reinversión de utilidades en los términos definidos en el artículo 37 de esta ley. Bien, vamos a pasar al segundo, ¿ya? Al segundo numeral para revisar un poquito acá. ¿Qué nos dice? Mire, el segundo. Que me cambié eso. ¿Qué nos dice el segundo? Los obtenidos por las instituciones del Estado y por las empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Mire, en el artículo 8, posiblemente de forma general, nos decía que toda sociedad, toda empresa, por que tenga ingresos por servicios laborales, profesionales, comerciales, industriales y de toda índole, nos decía al final, son ingresos grabados. Pero en el artículo 9 ya me pone una exoneración. Y miren en lo que nos dice el artículo 2. Los obtenidos, es decir, los ingresos obtenidos por las instituciones del Estado o empresas públicas reguladas por la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Es decir, que todo el sector público, es decir, el Estado, las instituciones públicas, no van a pagar impuesto a la renta, se encuentran exonerados todos sus ingresos, ¿verdad? Pero siempre y cuando sean instituciones del Estado, estarán exonerados del pago del impuesto a la renta, porque así me establece el artículo 9. Pero al nosotros llamar como exoneración de impuesto a la renta, eso no significa que yo no deba declarar los impuestos. Yo debo declarar el impuesto a la renta. Otra cosa es que van a estar exonerados, es decir, que va a estar exento ese ingreso. Pero yo sí debo informar, debo declarar todo lo que he efectuado, ¿sí? Entonces, miren lo que me establece por aquí. Y justamente más adelante, yo les voy a poner en el ejemplo, les voy a poner una serie de ingresos que va a percibir una persona natural o una sociedad, en donde yo les voy a poner muy bien. Tiene los ingresos comerciales, tanto, ha tenido rendimientos financieros, tanto, voy a tener por ahí, por ejemplo, la enajenación de bienes que ha vendido algo, tanto, y también voy a tener algunas cositas de algunos rubros de los que les indico que van a ser exentos, ¿sí? No en su totalidad, sino en parte, porque la normativa en el artículo 9 me puede exonerar ciertos ingresos, dice, ¿verdad? No me dice todo, me dice ciertos ingresos, tal como lo podemos verificar en los siguientes numerales nos establece. Y miren, entonces, en el numeral 2 nos habla acerca de lo que es la exoneración de impuestos para personas, perdón, para el Estado, ¿no? Instituciones públicas. Se encuentran exonerados, ellos no van a pagar impuesto a la renta. 3. Aquellos exonerados en virtud de convenios internacionales, mira. Pueden existir convenios, mejor dicho, existen convenios internacionales que debemos verificar para analizar cuáles son aquellos ingresos que se encuentran exonerados, ¿no? 4. Bajo condición de reciprocidad, los de los estados extranjeros y organismos internacionales generados por los bienes que posean en el país. 5. Los de las instituciones, eso es lo que les decía ayer, miren. 5. Los de las instituciones de carácter privado, instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas, definidas como tales en el reglamento, siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos, solamente en la parte que se invierte directamente de ellos. Los excedentes que se generaren al final del ejercicio económico deberán ser invertidos en sus fines específicos hasta el cierre del siguiente ejercicio. Para que las instituciones antes mencionadas puedan beneficiarse de esta exoneración, es requisito indispensable que se encuentren inscritas en el Registro Único de Contribuyentes, claro, lleven contabilidad y cumplan con los demás deberes formales contemplados en el Código Tributario. El Estado, a través del Servicio de Rentas Internas, verificará en cualquier momento que las instituciones a que se refiere este numeral sean exclusivamente sin fines de lucro, se dediquen al cumplimiento de sus objetivos estatutarios y que sus bienes e ingresos se destinen en su totalidad a sus finalidades específicas, dentro del plazo establecido en esta norma. En resumen, ¿qué nos dice aquí? Que si nosotros
somos una institución sin fines de lucro, debemos revisar, ¿no? Que nuestros ingresos van a ser exonerados, nos establece. Miren, serán exonerados del pago del impuesto a la renta. Pero ¿qué nos establece? Que siempre y cuando los ingresos que nosotros como institución sin fines de lucro percibimos, estos ingresos sean invertidos directamente en la institución y en los objetivos que tiene la institución. Por acá nos hablaba acerca de esto, mire, que se dediquen al cumplimiento de sus objetivos estatutarios. Por ejemplo, las iglesias. Una iglesia es una institución sin fines de lucro, ¿verdad? Son consideradas así una institución sin fines de lucro. Van a tener sus ingresos y esos ingresos que tengan deben ser direccionados únicamente para los fines o para el cumplimiento de los objetivos que ellos hayan tenido, ¿sí? Entonces, por aquí nos dicen, bien, los excedentes. Como nosotros somos sin fines de lucro, como esas instituciones son fines de lucro, los excedentes lo llaman así cuando es esto, cuando son fines de lucro o cuando no generan una utilidad o pérdida, ¿sí? Entonces, miren, excedentes es igual a una utilidad, ¿sí? A eso hace referencia, pero no lo llaman utilidad porque son sin fines de lucro. Entonces, excedentes es la diferencia entre los ingresos y los gastos, que prácticamente ahí me daría una utilidad, pero aquí lo llaman como excedentes, ¿sí? Es decir, los excedentes, entre comillas, la utilidad que yo tenga, debe ser que se generen al final, miren, deberán ser invertidos en sus fines específicos hasta el cierre del siguiente ejercicio. Lo normal en una empresa, cuando se tiene utilidades, es que se distribuya, ¿verdad? Que, bueno, los socios, los accionistas tomen la decisión si se va a distribuir esas utilidades o se va a reinvertir, es decisión de ellos. Pero aquí la normativa que nos establece que los excedentes, entre comillas, las utilidades que perciban estas instituciones sean reinvertidas, ¿no? Sean invertidas justamente relacionado esta inversión a los fines específicos de cada empresa, ¿sí? Entonces, miren, ya tenemos aquí un ejemplo, ¿no? Nosotros podemos ponerlo como ingreso exento, ¿no? Un ingreso exonerado. Los que perciban las instituciones de carácter privado sin fines de lucro, ¿sí? Siempre y cuando cumplan con todas las disposiciones que nos establece la normativa, ¿no? Y se cumpla legalmente la constitución de esa empresa, de esa institución. Listo. Vamos más abajito a ver qué nos establece. Nos dice por acá, 6. Los intereses percibidos. Miren aquí, ¿se acuerdan que el artículo 8 nos decía que los intereses y rendimientos financieros que son acreditados a cuenta de una persona natural o jurídica estarán grabados con tarifa, perdón, estarán grabados con impuesto a la renta, es decir, se considera como un ingreso grabado? Aquí en el artículo 6, como yo les decía, me pone ya una condición para poder exonerar un ingreso o un rendimiento financiero. ¿Qué nos dice aquí? Miren, los percibidos por personas naturales por sus depósitos de ahorro a la vista pagados por entidades del sistema financiero del país. Mire, es decir, que yo como persona natural tengo una cuenta de ahorros, tengo dinero ahí y se está generando un interés mes a mes que me está pagando la cooperativa o el banco. Mire, entonces, ese ingreso que yo voy a tener, ese rendimiento financiero, me establece que va a ser exonerado, ¿sí? Va a ser exonerado, pero siempre y cuando cumpla lo que me dice aquí. Primero, que sea una persona natural. Y segundo, que sea por un depósito de ahorro a la vista, nos establece, ¿sí? Será un ingreso exento. Esto también yo les puedo poner en el ejemplo, que la persona ha percibido un ingreso por rendimientos financieros, por un dinero que tuvo en depósito de ahorro a la vista, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tributar eso, sí, vamos a informar en el formulario que tuvimos ese ingreso, pero también vamos a informar que ese ingreso, de acuerdo a la normativa, es un ingreso exento, es exonerado del pago del impuesto a la renta. Sí te informo SRI, pero no voy a considerarlo esto para determinar un impuesto a la renta. ¿Qué más nos dice por acá? 7. Los que perciban los beneficiarios del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
por toda clase de prestaciones que otorga esta entidad, las pensiones patronales, jubilares, conforme al Código del Trabajo, y los que perciban los miembros de las fuerzas públicas del ISFA y del ISPOL, y los pensionistas del Estado. ¿Sí? Serán ingresos exonerados de estos que perciban, ¿no? Los percibidos por los institutos de educación superior estatales, amparados por la Ley de Educación Superior. Mire, serán exonerados esos ingresos, ¿no? El artículo, perdón, el numeral 9 se encuentra derogado, miren. Artículo, perdón, numeral 10. ¿Se acuerdan que el artículo 8 decía que van a ser grabados o se va a considerar como ingresos de fuente ecuatoriana los provenientes de loterías? Miren, aquí les voy a buscar otra vez. Y justamente estaba por aquí nomás. Aquí, miren. Los provenientes de loterías, rifas, apuestas y similares promovidas en el Ecuador. Nos dice que eso es un ingreso de fuente ecuatoriana. Yo me gano una lotería, una rifa, es un ingreso de fuente ecuatoriana. Pero el artículo 9 ya me pone una condición para que pueda yo exonerar ese ingreso. ¿Y qué me dice? Muy bien, los provenientes, bueno, los ingresos provenientes de premios, loterías o sorteos auspiciados por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y por fe y alegría. Mire, si yo percibo, ¿no? Un ingreso por algún premio, pero que sea avalado, sea auspiciado por esta institución, será un ingreso exonerado. Mire, porque la normativa mismo me permite eso. La ley me dice, yo no me estoy inventando, aquí como ustedes ven, me dice eso. Vamos, 11. Los viáticos que se conceden a los funcionarios y empleados de las instituciones del Estado, el rancho que perciban los miembros de las fuerzas públicas, los gastos de viaje, hospedaje, alimentación, debidamente soportados con documentos respectivos que reciban los funcionarios, empleados y trabajadores del sector privado por razones inherentes a su función y cargo, de acuerdo a las condiciones establecidas en el reglamento de aplicación del impuesto a la renta. Vamos más abajito a ver qué nos dice. 12. Están exentos los ingresos percibidos por personas mayores de 65 años en un monto equivalente a una fracción básica agravada con tarifa cero de impuesto a la renta según el artículo 36. Es decir, que miren, pongamos aquí, ¿cuál es la fracción básica del 2023 que justamente estamos nosotros declarando en este mes para personas naturales? ¿Qué nos dice? A ver, a ver, a ver. Déjenme ver. Este mismo es, pero 11.722. Ya. Este es, no, justamente aquí. 11.722 es la fracción básica del 2023, ¿no? Que fue actualizada. 11.722 dólares. Esta es la fracción básica. ¿Y qué nos dice la normativa? Que las personas de la tercera edad, es decir, que superen los 65 años de edad, ¿qué nos dice? Estará exento de los ingresos que ellos perciban en una, ¿qué nos dice? En un monto equivalente a una fracción básica grabada. ¿Cuánto es la fracción básica grabada? Como les digo, 11.722. Este es uno de los beneficios también que tienen las personas de la tercera edad, ¿no? Que pueden disminuirse o puede estar exento o pueden tener una rebaja de una fracción básica grabada, es decir, de 11.722. De igual manera, las personas con discapacidad, acá nos establecen, miren, los obtenidos por personas con discapacidad debidamente calificadas por el organismo competente, hasta por un monto equivalente al doble de la fracción básica grabada con tarifa cero del impuesto a la renta, según el artículo 36. Claro que para las personas discapacitadas se va a tomar en consideración también el porcentaje de discapacidad, porque van a existir rangos. Por ejemplo, de 0 a 45 va a tener un porcentaje de disminución, ¿no? No todos van a tener, como no va a tener lo mismo en la persona que tiene 45% de discapacidad, el que tiene un 80, un 90%, sino que el que tiene más porcentaje de discapacidad posiblemente va a tener más rebaja, ¿no?
pero estas son las exoneraciones que nos establece. De igual manera, les voy a poner un ejemplo. Voy a ponerles este ejemplo, ¿no? De las personas de la tercera edad y de discapacidad, para que hagamos el cálculo de cómo podemos exonerar también esto. Harán me acuerdo, ¿no? De todas estas cositas que les voy diciendo. Veamos más abajito. Aquí, justamente la enajenación de bienes. Ustedes vieron que decía que será un ingreso de fuente ecuatoriana la utilidad que se perciba, ¿no? Por la enajenación de bienes muebles o inmuebles. ¿Y qué nos dice aquí ya en el artículo 9 como exoneración? ¿Qué podemos exonerar de eso? Nos dice, los generados por la enajenación ocasional de bienes, perdón, la enajenación ocasional de inmuebles, nos dice aquí, realizada por personas naturales, siempre que se trate de inmuebles destinados a vivienda, incluyendo sus bienes accesorios como parqueos, bodegas y similares y terrenos. Para los efectos de esta ley se considera como enajenación ocasional aquella que no corresponde al giro ordinario del negocio o de las actividades habituales del contribuyente, ¿sí? Es decir, que miren, yo por ahí voy a vender un inmueble, una casa, voy a vender una casa, pero el ingreso que yo voy a percibir va a ser exonerado siempre y cuando sea una persona natural, me dice de entrada, porque si soy sociedad, se queda como ingreso grabado. Solamente si soy una persona natural, ¿y qué más nos dice por acá? Y se trate de inmuebles, ¿sí? De inmuebles que sean destinados para vivienda. Es decir, que si yo vendo un mueble que sea para destinado a locales comerciales, ingreso grabado. Solamente será ingreso exento cuando cumpla las condiciones que me establece la ley. Y la ley es clara y me dice muy bien, siempre y cuando se trate para unos bienes inmuebles que sean destinados a vivienda, ¿sí? Ahí nos dice también que puede incluir sus bienes accesorios como parqueo, como bodegas o similares y terrenos. Y mire, y también nos establece por aquí, y para efectos de esta ley se considera como enajenación ocasional, ¿sí? Porque nosotros podemos tener una enajenación ocasional o enajenación habitual. En este caso, ¿qué nos dice la normativa? Que serán exonerados las enajenaciones ocasionales. ¿Y a qué hace referencia como enajenación ocasional? Aquella que no corresponda al giro ordinario del negocio, es decir, que sea eh, esporádico, ¿no? Que sea tal vez una vez al año, una vez en la vida. Eso es ocasional, cuando se da la ocasión. Pero nosotros tenemos aquí, o de las actividades habituales del contribuyente, nos dice, que no debemos considerarlo eso entonces, ¿no? Que no sea un giro del negocio la venta de estos inmuebles. Muy bien. 15. Tenemos menos de un minutito, ¿no? Hasta que se termine la hora. 15 nos dice por acá, los ingresos que obtengan los fideicomisos mercantiles. Esto vamos a pasar. Más acá abajo, 16. Miren, las indemnizaciones que perciban por seguros